Dios les bendiga a todos, Dios les bendiga, buenas tardes. Vamos a continuar, hermanos, con nuestra reunión, pasando a la enseñanza de la palabra de Dios. Y ¿todos recuerdan de qué hablamos la semana pasada? Ok. El título de la enseñanza de la semana pasada fue La iglesia perseguida extiende el reino o predica el evangelio. Y en esencia se trató de eso, de cómo en ese momento de la iglesia, después de que se desató una gran persecución a raíz de, bueno, ya se venía preparando todo eso, pero bueno, el punto que disparó todo esto fue la confrontación que este hermano, discípulo del Señor, llamado Esteban, tuvo con autoridades judías y con parte del pueblo, donde los hizo responsables de sus pecados ante Dios. A raíz de ahí se desata una gran persecución y nos centramos en aquel pasaje. Voy a estar presentando algunas diapositivas porque vamos a continuar nosotros hablando acerca de la predicación del evangelio, la extensión del reino. Aprovechando que en nuestro estudio expositivo o predicación expositiva del libro de los Hechos, y que tocó este momento y este importante pasaje donde se nos dice qué fue lo que hizo aquella iglesia, aquellos discípulos en un momento de persecución, en un momento de dificultad, en un momento de que se desató una crisis, de tal forma que los discípulos del Señor, los miembros de la iglesia o muchos miembros de la iglesia fueron disipados por diferentes lugares, cumpliéndose así lo que el Señor había dicho, que iban a ser testigos en diferentes lugares y hasta lo último de la tierra se estaba cumpliendo. Y ellos salieron predicando el evangelio, predicando del reino de Dios. Y yo les decía que este momento es muy importante porque es la esencia de lo que el Señor Jesús les estaba diciendo, de lo que ellos harían una vez que viniera el Espíritu Santo a llenarlos de poder. Esa sería la parte que describiría a un verdadero discípulo, aparte de tener fe, porque, por ejemplo, cuando se escogió a aquellos discípulos para servir las mesas, tenían ciertas características: llenos de fe, llenos de gracia, llenos del Espíritu. O sea, aparte de estar viviendo una vida así de piedad, de comunión con Dios, bueno, se reflejaba en su amor por Dios al obedecerle, predicando el evangelio, y un amor por las almas perdidas, las cuales ellos sabían cuál era el destino de aquellas almas que pasan a la eternidad sin Cristo. Bien, me parece a mí súper necesario, muy necesario que nosotros como iglesia sigamos entendiendo, Dios nos siga hablando acerca de este aspecto. Entonces, aprovechando este momento, yo quiero extenderme un poquito más y el título de la enseñanza de esta tarde es Atendiendo a la encomienda de extender el reino de Dios. Yo no sé cuántos hermanos, cuántos de ustedes consideraron con seriedad este aspecto de ser discípulos, este mandato, esta encomienda, como le titulo hoy a la enseñanza. ¿Cuántos nos pusimos delante de Dios a considerar cuál ha sido mi actitud ante este mandato importantísimo del Señor? ¿Cuál ha sido mi actitud? ¿En qué lugar de mis prioridades lo he tenido?
¿Qué tanto he hecho yo para obedecer este mandamiento como discípulo de Cristo? No sé cuántos nos habremos puesto delante de Dios y considerar todo ello, pero bueno, por esas razones que yo quiero hoy dar continuidad y seguir hablando del mismo tema. Y hablaré de algunas consideraciones que nosotros debemos tener para atender la encomienda de extender el reino de Dios. Y bueno, eh, el texto que yo estoy citando aquí es precisamente para ubicarnos en el momento en que estamos nosotros leyendo en nuestra lectura del libro de los Hechos. Estamos en el capítulo 8, verso 4, donde se nos dice que los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. En otras palabras, la extensión del reino y la predicación del evangelio se convirtió en una parte prioritaria de la vida de la iglesia y de la vida de cada discípulo. O sea, no nos está diciendo o la narrativa de los pasajes y del contexto no nos dice que, bueno, pues cada quien hizo de su vida lo que quiso. Y bueno, pues por ahí alguno de repente como que se acordaba de decirle a alguien, pues busca a Dios o te invito a la reunión, ay, de vez en cuando, ¿no? La idea que nos está transmitiendo el pasaje y el contexto de lo que estamos estudiando es el extender el reino, el predicar el evangelio, el hacer discípulos, el ganar almas para Cristo, se convirtió en una parte prioritaria de cada discípulo, de cada persona que había nacido de nuevo y había sido investida de poder por el Espíritu Santo. La predicación del evangelio se convirtió en una parte esencial de su vida misma, en una prioridad importantísima. Y bueno, la idea es que nosotros, al considerar todas estas cosas, al mirar todas estas cosas, al recordar la encomienda del Señor, esta parte también se convierta en nosotros, en cada uno de nosotros, una prioridad, una parte importante. Vamos a orar. Señor, gracias por la oportunidad de estar aquí. Casi constantemente, al vernos confrontados con tu palabra, nos sentimos reprobados en muchas áreas. Pero cada día, cada domingo, tú nos permites congregarnos para que tú nos sigas hablando, para que tú nos sigas instruyendo, para que tú nos sigas enseñando. En tu infinito amor, Señor, tu gran paciencia para con nosotros. Escrito está, tú sigues siendo fiel aunque nosotros seamos infieles, Señor. Ayúdanos, porque queremos corresponder en amor y en gratitud al amor que tú nos has dado, Señor. Ser obedientes también en este importante mandamiento. Ser sensibles. Que sea esto parte de nuestra nueva naturaleza, Señor. Por Cristo Jesús, quien murió por nosotros, quien pagó por nosotros, derramó su sangre por nosotros. Por Cristo Jesús. Te lo pedimos, Señor. Amén. Bien, entonces de aquí vamos a partir de lo que hace 8 días hablamos de nuestra lectura y nuestra enseñanza expositiva. Partimos de esto. Y bueno, nosotros hace 8 días dijimos que este momento que estamos nosotros, en el que estamos ubicados en el libro de los Hechos, es ese momento que se nos marca un parteaguas. Hay una diferencia, hay un antes y hay un después. La iglesia antes de este momento y la iglesia después de este momento. Y dijimos que se empezaba a cumplir ahora sí esos planes del Señor que Él pronunció en el capítulo 1, versículo 8, que dice que
a través del Espíritu Santo les vendría y les sería dado poder para ser testigos de Él, desde Judea, desde Samaria y hasta lo último de la tierra. Palabras que proféticamente el Señor Jesús estaba dando y Él estaba diciendo, recordemos, amados, que Jesús es Dios, que Él ya tiene todo previsto, que Él ya tiene todo visto, que Él ya conoce todas las cosas. Y Él sabía lo que iba a suceder en este capítulo 8. Él sabía cómo se iban a dar las cosas. Él sabía que iban a apedrear a Esteban. Él sabía que los judíos lo matarían. Él sabía que estaría ahí ese joven llamado Saulo y que consentiría en su muerte. Y Él sabía lo que iba a hacer con ese hombre llamado Saulo más adelante. Él sabía lo que iba a detonar esa persecución en aquellos hijos obedientes y sensibles llamados cristianos, discípulos del Señor. Él sabía todo eso. Entonces, desde este momento ya se los estaba anunciando: me van a ser testigos. Ustedes me van a ser testigos desde aquí hasta lo último de la tierra. El reino de los cielos se va a extender. Él lo sabía. Y les estaba diciendo: no van a estar solos. El Espíritu Santo vendrá y los llenará para que ustedes tengan valor, para que ustedes tengan gracia de Dios, para que ustedes no se acobarden ante las situaciones y acontecimientos que sucederán, sino todo lo contrario, a pesar de eso y en medio de eso, ustedes sigan compartiendo el Evangelio, ustedes sigan extendiendo el reino de Dios, ustedes sigan ganando discípulos para el reino. A pesar de esa persecución, esos creyentes que fueron esparcidos no se escondieron por miedo, con miedo no se acobardaron, sino que, tal cual lo dice el texto, iban por todas partes anunciando el Evangelio. Hermanos, era un asunto muy práctico. O sea, nuestro Dios es un Dios muy sabio, la sabiduría mora con el Señor. Nuestro Dios es muy sabio. Y Él sabía cómo iban a acontecer todas las cosas. Y discípulos llenos del Espíritu Santo, con fervor, con valor, con amor, con gracia, por todos lados. Vino la persecución, vino Saulo buscando casa por casa, derribando puertas, entrando y llevando a sus discípulos, a discípulos a la cárcel, encarcelándolos. Muchos de ellos salieron, principalmente aquellos miembros de la iglesia que no eran judíos, principalmente aquellos que venían de los gentiles, salieron esparcidos a otros lugares, a sus lugares. Y dice el texto que por donde ellos iban, gente que se encontraban, gente con la cual coincidían, a ellos les compartían el Evangelio. Les hablaban acerca de Jesucristo, les hablaban acerca de la promesa de perdón, salvación, resurrección, les hablaban de todas esas cosas. No perdían oportunidad, hermanos. O sea, he insistido en esto, en la palabra de Dios no hay nada en vano, ninguna palabra es de balde. Y dice que iban por todas partes anunciando el Evangelio. Y si la Escritura dice que iban por todas partes anunciando el Evangelio, es porque iban por todas partes anunciando el Evangelio. Pero había un fervor, hermanos. Había un fuego. Había un entusiasmo. Había unas ganas enormes que sobrepasaban sus temores, que sobrepasaban su amor por lo material, porque yo les decía que mucha de esta gente dejó cosas materiales, dejó propiedades, dejó casas, dejó negocios, dejó trabajos, dejó familia, quizás muchos de ellos, pero lo que había dentro de ellos era mucho mayor, era mucho mayor. Y esas son de las cosas que nosotros debemos tener en cuenta y tomar en cuenta cuando hablamos de cristianismo, cuando hablamos de ser discípulos de Jesús, cuando hablamos de ser iglesia. El día de hoy el concepto de cristianismo, el día de hoy el concepto de ser iglesia está tan rebajado, está tan diluido, está tan manoseado.
Que hay quien piensa que ser iglesia, que ser cristiano es solamente venir un día, un domingo, escuchar, cantar, hacer algo y después olvidarnos y centrarnos nuevamente en nosotros mismos. Y pensar en nosotros y pensar en nuestras necesidades y pensar en nuestros problemas y pensar en nuestros conflictos y decirle a Dios, Señor, ayúdame y ayúdame y ayúdame. Si nuestras oraciones, cuando oramos, se enfocan más en yo, a mí, ayúdame a mí, dame a mí, por favor, yo, por favor, mi problema, por favor, mi situación, por favor, en esto, esa es una señal inequívoca de que estás ensimismado. De que solamente estás pensando en ti, de que solamente piensas en tus dificultades, en tu vida, en tu bienestar, en estar bien tú, en sentirte bien tú, y te estás olvidando del propósito central, de por qué el Dios de los cielos te consideró en sus planes eternos y el Hijo de Dios te consideró en su muerte ahí en la cruz para darte vida nueva. No te salvó, no nos salvó para seguir pensando en nosotros. Así es como vive la gente sin Dios, pensando en ellos y solo ellos, y primero ellos, y después ellos, y luego ellos. El Hijo de Dios fue a la cruz para liberarnos de eso precisamente. Liberarnos del ensimismamiento, liberarnos del egoísmo. Hermanos, nuestra vida ahora está escondida en Cristo. Nuestras necesidades ahora están en las manos del Señor. Nuestros problemas ahora son sus problemas, en el sentido de que Él se hace cargo de nuestras situaciones. Pero nosotros insistimos en seguir a mí, por favor, a mí, ayúdame a mí, mírame a mí, acuérdate de mí. Y se nos olvida que aquella iglesia, en ese momento que fue dispersada, dejó de pensar en ellos y empezaron a acordarse del mandato de Dios y empezaron a acordarse de la eternidad de esas almas que estaban sin Dios y se olvidaron de ellos. ¿Qué es lo que haría una persona ensimismada en una situación de persecución, hermanos? Se esconde. ¿Y qué serían sus oraciones? Que no me encuentren, Señor, por favor. Que no me encuentren, que no me vean. ¡Líbrame! Esas serían las oraciones de una persona ensimismada en un momento de persecución como este. Pero a diferencia de esto, estas personas iban hablando y seguramente orando al Señor. Señor, háblale, ten misericordia, dale una oportunidad, ábrele los ojos, ábrele el entendimiento, Señor, que entienda, que mire a Cristo. Orando por las demás personas. Ser seguidores de Cristo, que no se nos olvide, hermanos, de repente se nos olvida, es ser un proclamador, un anunciador o un predicador de su evangelio, el evangelio del reino de Dios. Eso es parte de la esencia de por qué estamos aquí, de por qué nos buscó el Señor, de por qué se compadeció el Señor, de por qué nos limpió el Señor, de por qué nos libró, de por qué nos perdonó y de por qué nos ha dado todo lo que nos ha dado. Su espíritu, su gracia, su palabra, entendimiento, doctrina, aprendizaje, oportunidad de reunirnos para estudiar su palabra. Todo eso nos los ha dado para convertirnos en esto, hermanos. Y cuando hablo de predicador, no precisamente estoy hablando de que hermanas se tengan que parar en un púlpito. No, hermanos, predicadores, en términos generales, es predicar la palabra del Señor donde sea que vayas, donde sea que estés, con quien te encuentres, con quien estés. Hermanos, han pasado muchos años y quizás han pasado muchas personas por nuestro lado. Hemos tenido conversaciones y muy probablemente ha habido algunos de ellos a quien ni siquiera le mencionamos una palabra de busca al Señor. Acuérdate de Jesucristo. Considera tu alma eterna. La gente de afuera, hermanos, no está consciente de la eternidad. Ellos quieren vivir el aquí y el ahora. Ellos quieren pasarla bien hoy. Ellos no están pensando en la eternidad. Como el espíritu
Dice Apocalipsis que el Espíritu, ¿qué dice? Ven, Señor Jesús. La iglesia, ¿qué debiera decir la iglesia? Ven, ven, Señor Jesús. Están pensando en la eternidad. El Espíritu piensa en la eternidad. Los de allá afuera no piensan en la eternidad, hermanos. Están pensando en el aquí y en el ahora, en el cómo le hago para sacar este problema, cómo le hago para pagar esto que tengo que pagar, cómo le hago con esta enfermedad, cómo me la voy a pasar hoy, a dónde voy a ir mañana, hoy domingo, dónde nos la vamos a ir a pasar bien. No están pensando en la eternidad. Y el Señor quiere que nosotros seamos, en ese sentido, aquellos agentes que le hablen a la gente de la eternidad, le digan, hey, no todo es aquí. La vida continúa y continúa allá. Y continúa por la eternidad allá. Aquí estaremos algunos cuantos años. 70, 80, 90. A los que mejor les vaya. Pero no más. Pero la eternidad es eso. Eternidad. Por los siglos de los siglos. Estudiamos este pasaje, primera carta a los Corintios, capítulo 9, verso 16. El apóstol Pablo hablando, diciendo, pues si aún anuncio pero si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad y ay de mí si no anunciare el evangelio. Lo estudiamos, platicábamos que cuando dice aquí no tengo por qué gloriarme, o sea, él decía, no estoy haciendo nada de más. O sea, si ven que yo estoy predicando, si ven que yo le hablo a las personas, yo no me siento como que soy el superhijo de Dios, porque estoy haciendo lo que tengo que hacer y a veces hasta mal lo hago. Por eso es que el Señor Jesús decía, aun cuando hagamos lo que tenemos que hacer, tenemos que decir, siervos inútiles somos. Porque lo que tenía que hacer, eso hice. A veces no hacemos ni más, porque ni siquiera muchas veces cumplimos con lo que tenemos que hacer. Porque me es impuesta necesidad. Fíjense lo que está diciendo Pablo. Pablo está diciendo que predicar el evangelio le fue puesto como una necesidad. Pablo tenía la necesidad de predicar el evangelio. Y yo le explicaba la semana pasada cómo es que viene esa necesidad. Cuando una persona, esto tiene que ver directamente con la salvación, esto tiene que ver directamente con el nacimiento de nuevo, con el nuevo nacimiento, perdón, con la regeneración, con eso está estrechamente relacionado. Yo les decía ya, la gente allá afuera vive en sus egoísmos, vive para ellos, pensando en ellos, trabajando para ellos y solamente ellos y ellos y ellos. Ellos no piensan en la eternidad. Eso es parte de la naturaleza caída, la naturaleza que el pecado descompuso, que esclavizó. Por eso ellos no piensan en Dios, no piensan en la eternidad, mucho menos piensan en los demás. Y cuando alguno llega a pensar en los demás, no lo hace para la gloria de Dios, lo hace para su propia gloria. Allá afuera, así es. Porque muchos dirán, no, hermano, yo sí conozco gente que es buena, o sea, se desprende, va, hace, ayuda, sí los hay, pero no son para la gloria de Dios. Cuando por la gracia de Dios creemos en Jesucristo para perdón de nuestros pecados, y Dios nos perdona y Dios nos hace sus hijos, dice la Escritura que el Espíritu Santo viene a ser morada en esa persona. Y entonces el Espíritu Santo cambia la naturaleza humana caída, corrompida, en una nueva naturaleza en Cristo Jesús. La esencia del ser humano, lo interior del ser humano va siendo transformado y renovado. Nos ha sido dada una nueva naturaleza. Bueno, dentro del paquete de esa nueva naturaleza en Cristo Jesús viene el obedecer a Dios. Los de allá afuera ni quieren ni pueden obedecer a Dios. Así lo dice el capítulo 8 a los Romanos.
Ni quieren ni pueden. La carne no puede sujetarse a Dios, ni tampoco quiere. Pero la nueva naturaleza en Cristo Jesús ahora quiere honrar a Dios, quiere agradar a Dios, quiere obedecer a Dios. Y esto es lo que insistimos cuando les predicamos el Evangelio a los que no son creyentes, porque muchos cristianos dicen es que es muy difícil. Es que es muy difícil ser cristiano. Es que es muy difícil poder agradar a Dios en este mundo, porque lo estás experimentando desde tu carne. Y sí, desde tu carne no solamente es difícil agradar a Dios, es imposible agradar a Dios. No puedes, ni podrás. ¿Qué tiene que suceder? Un nuevo nacimiento que te dé una nueva naturaleza ahora en Cristo Jesús por la fe, para que tú ahora, el Espíritu Santo que habita en ti, ya no es de ti, sino es del Espíritu Santo que habita en ti, te dé las ganas de obedecer a Dios, la gracia para obedecer a Dios, la fuerza para servir a Dios, la pasión para hacer las cosas que Dios te quiere hacer y además el respaldo que Dios da en su gracia para poder hacer la obra de Dios. Les impuesto necesidad. Dentro del paquete de la nueva naturaleza va el deseo ahora de obedecer a Dios compartiendo el Evangelio y de preocuparte por las personas que no conocen a Dios. Dentro de tu nueva naturaleza ahora viene el querer ayudar a los que no se pueden ayudar solos. El querer darles el mensaje que a ti te dio vida nueva. El querer darles el mensaje que a ti te liberó de tus cadenas y de tu esclavitud. Ahora quieres compartir eso con eso viene dentro del paquete de la nueva naturaleza. Por eso dice, me ha sido impuesto. Ni siquiera es mío. Viene dentro de lo que Dios me dio. Me es impuesta necesidad de predicar el evangelio. Hermanos, una característica de aquellos que han nacido de nuevo, una característica de aquellos que tienen el Espíritu Santo es esta necesidad impuesta de predicar el evangelio. El verdadero creyente no puede ser indiferente ante las almas que se mueren, porque nos ha sido impuesta necesidad. O sea, no es que, es que de por sí yo soy medio tímido. No, es que de por sí me da pena así hablar de gente, hermano. Mi carácter es así de que me da pena. Eso, porque algo mayor te ha sido dado, que es una nueva naturaleza por encima de tu carácter anterior. Es que yo me chiveo, hermano, a mí me da pena. Estás retorciendo el rebozo de que no, yo no lo sé. Nos ha sido dada una naturaleza nueva. Pero además, el temor de Dios que ahora habita en nosotros. Cuando la Biblia habla de temor de Dios, habla de respeto y reverencia al Señor. No un miedo servil como tiene el esclavo, sino un respeto y reverencia al Señor, que dice, ay de mí si no anuncio el evangelio. Y hace 8 días hablábamos cómo al Señor le desagrada el que seamos indolentes. Porque hay muchas gentes, muchas personas allá afuera que necesitan escuchar la palabra de Dios. Bien, esta es la introducción. Consideraciones prácticas para atender el llamado de extender al reino. Quiero mostrar, hermanos, algunas cosas que tenemos nosotros que considerar. Desde el contexto que te acabo de decir, no es mi carne, no es mi personalidad, no es mi carácter, es lo que el Señor en la nueva naturaleza que nos ha dado como creyentes, como hijos de Dios, como templos del Espíritu Santo que somos, ahora quiere que nosotros hagamos. Romanos, si me acompañas en tu Biblia, Romanos 10, versículo 11 al 13. Dice así, versículo número 11, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Todo aquel que en él creyere no será avergonzado,
porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Está claro que este pasaje está hablando acerca de cómo evangelizar, cómo convertir a judíos y a griegos. Pero después Pablo empieza a hacer una reflexión. Primero dice, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¡Qué glorioso es eso! Porque no hay diferencia, el Señor no hace diferencia. Ni a judíos ni a griegos, Él no hace diferencia. Si invocan el nombre del Señor, serán salvos. Pero después empieza a hacer una introspección, se hacen algunas preguntas retóricas, no precisamente para nosotros, sino para sus oyentes en las cartas y para nosotros que hemos alcanzado los tiempos. Pero ¿cómo van a invocar a aquel en el cual no han creído? Importante pregunta. O sea, estamos diciendo que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, pero te acabo de decir que ellos no creen, que ellos no piensan en la eternidad, que ellos no quieren saber de Dios, que ellos no están interesados en Dios. Entonces, ¿cómo van a invocar aquel nombre en el cual pueden ser salvos? Es lo que se está diciendo. ¿Cómo invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. ¿Te das cuenta el razonamiento que está teniendo Pablo y las preguntas que hace, no para despertarse él, para despertarnos a nosotros, hermanos? Porque nos está diciendo que el glorioso evangelio tiene el poder para salvar a todos aquellos que invoquen el nombre del Señor. Y todos sabemos qué significa, o estamos entendiendo qué significa invocar el nombre del Señor. No solamente se dice, Señor, Dios, te estoy invocando. Invocar en el nombre del Señor en el contexto del evangelio es buscarlo para ponernos a cuentas con Él, pedirle perdón por toda nuestra vida, por haberle fallado, por vivir alejados, por haber aborrecido su nombre. En ese contexto está hablando de invocar el nombre del Señor, pero después viene y dice, esto es glorioso, esto de aquí es maravilloso, pero ¿cómo lo van a invocar si ni siquiera creen en Él? ¿Y cómo van a creer en Él si muchos de ellos ni siquiera saben quién es Él? Siguen las ideas equivocadas de, no, tú clámale a lo que quieras, a ese poder superior. Si tú crees que esto es Dios, eso es Dios, para ti eso es Dios. Si tú crees que esto otro es Dios, a eso clámale, a eso pon tu fe. O los que tienen sus ídolos ahí, religiosos, o a lo que sea que adoren, pero no conocen al verdadero Dios vivo y verdadero. Hermanos, si somos sinceros, muchos de nosotros teniendo años en esto, ¿cuánto todavía nos hace falta conocer del carácter y de la persona de Dios? Tanto que ha habido cuántos momentos y en cuántas circunstancias que nos hallamos siendo bien incrédulos, dudando de Dios, aun con todo y el conocimiento que el Señor nos ha dado. Seguimos dudando de Él. ¿Cómo van a invocar el nombre de alguien a quien no conocen? Pero Pablo más allá. ¿Y cómo van a conocerlo si no hay quien les predique? Si no hay quien les dé a conocer del Dios vivo y verdadero. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? En esto no tenemos excusa, hermanos. Cada creyente, cada cristiano sabemos que el Señor nos ha encomendado: id y haced discípulos. Pero lo hemos tenido como un mandamiento chiquito, como un mandamiento terciario o secundario.
sin importancia, sin valor. Cuando estamos viendo que en la primera iglesia era su prioridad, extender el evangelio. ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Y después refuerza esto, como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Tú sabes que evangelio significa eso, buenas nuevas, buenas noticias. Y ese salmo de manera profética está diciendo qué glorioso y qué valiosa va a ser la vida de aquellos que dediquen su vida a compartir este mensaje de vida a los demás, a los que no saben, a los que no lo conocen, a los que no entienden. Hay un énfasis en todo el Nuevo Testamento, hermanos, y aún como vemos en esta cita que está haciendo Pablo del Antiguo Testamento, predicar el evangelio a los perdidos, predicar el evangelio a los no convertidos, predicar el evangelio a los condenados, porque eso es sinónimo de los perdidos, los no cristianos, los que no tienen fe en Jesucristo, están condenados, hermanos. Y en ese sentido, los que me escuchan, que no son cristianos, yo quiero que mires el cuidado y el énfasis que tiene el Señor para que su mensaje de salvación y de vida te llegue a ti. Te quiere salvar, te quiere perdonar, quiere que le conozcas. Para que después de haberle conocido y después de haber creído en Él, tú te unas a las filas de aquellos que tienen hermosos pies para anunciar sus buenas nuevas. Que lo que de gracia te ha sido dado, de gracia tú también lo compartas a otros. Y entonces, antes de emprender el trabajo de extender el reino predicando el evangelio, debemos considerar algunas cosas. ¿Por qué tengo que predicar el evangelio? ¿Dónde predico el evangelio? ¿Cuándo lo tengo que hacer? Estas consideraciones son importantes. Si es que hace 8 días pusiste a hablar con Dios, a preguntarle: Señor, ¿y ahora qué voy a hacer yo? ¿Y ahora cómo le hago para honrarte también en este sentido y de esta manera? ¿Cómo le voy a hacer? Bueno, vamos a entender. ¿Por qué es importante que nosotros prediquemos el evangelio de Cristo? Número 1, porque así lo ordenó el Señor y eso debería de ser suficiente para nosotros. Que tuviéramos ese carácter y esa disposición de aquel siervo que dijo: habla, Señor, tu siervo oye. Habla, Señor, tu siervo escucha. Como diciéndole: tú nada más dime qué tengo que hacer y de corazón y de 1000 amores voy y lo hago. El Señor nos los dejó mandado, ordenado y bien claro, sin aquella riesgo de confundirnos, porque Él fue muy claro en esto. Por ejemplo, en Marcos 16, verso 15, así les dijo el Señor: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Llama la atención, como dijo, todo el mundo, toda criatura. Todo el mundo, toda criatura. Toda criatura, antes de que venga el Señor Jesucristo, habrá escuchado el evangelio de salvación. Porque ninguna persona tendrá la excusa de decir: a mí no me hablaste, a mí no me dijiste, a mí no me enseñaste. De hecho, será la peor condenación. El Señor Jesucristo dijo que la peor condenación es aquellos que recibieron la luz y la rechazaron.
Y el Señor moverá todo lo que tenga que mover para llegar a todo el mundo a predicarle a toda criatura. No quiere decir que una persona tiene que ir por todo el mundo a predicarle a toda criatura, ¿no? Su iglesia universal. El Señor tiene iglesia en todo lugar. Y en aquellos lugares donde no hay iglesia o no hay mucho conocimiento del Evangelio, el Señor sigue levantando hijos suyos, almas sensibles que amen las misiones. Y Él envía misioneros a esos lugares. Pero todo lugar y toda criatura escucharán el Evangelio. Si predicar el Evangelio es una orden prioritaria de nuestro Señor, hermanos, ¿habrá algún hijo lavado con la sangre del Cordero hacer otra cosa que obedecer? Alguien que ha alcanzado la gracia de Dios y que ha recibido innumerables beneficios de la salvación, del perdón, de haber sido librados de la condenación. Hermanos, esa enorme lista de pecados, de maldades que estaban escritas, que nosotros hicimos y que nos acusaban y que nos señalaban, tú hiciste esto, tú hiciste esto, tú hiciste esto, tú hiciste esto. Por pura gracia de Dios y por la sangre derramada de Jesucristo, fue quitada, fue cancelada. Nuestra deuda fue pagada, hermanos. Nuestra deuda fue pagada. Y lo que estoy preguntando que es, ¿alguno que esté consciente de la enorme deuda de la que fuimos librados, de la enorme condenación que nos esperaba, condenación eterna? ¿Podríamos hacer algo diferente que obedecer al Señor? No es lo que la mera gratitud nos debería de enseñar a hacer. Obedecer por gratitud. ¿Estaremos solamente dispuestos a recibir y no dar? Ay, qué bueno que me perdonaste. Ay, qué bueno que me libraste del infierno, no quería yo estar ahí. Ay, qué bueno que me diste el cielo. Ay, qué bueno que me diste el Espíritu Santo. Ay, qué bueno que tú me bendices y me provees cada día. Pero cuando se trata de ir y buscar a otros para que tengan esos mismos beneficios y privilegios eternos, sí, ya no puedo. Tengo muchas cosas que hacer, tengo mucho trabajo, estoy muy cansado. Hay otros hermanos más jóvenes, hay otros que lo hagan. El pastor, que es el que Dios lo llamó para predicar, pues el que se encargue de predicar. Seremos tan ingratos, hermanos, que estemos solamente dispuestos a recibir las bendiciones del Señor y no dar. Nos estaremos perdiendo de aquella bienaventuranza que es: más bienaventurado es dar que recibir. Es más bienaventurado. Es una bendición más grande dar que recibir. Número 2, ¿por qué es importante entonces predicar el Evangelio? Porque según la enseñanza del Señor Jesucristo, tenemos nosotros una mayordomía que se nos ha encomendado. Es decir, se nos ha hecho responsables, de la cual deberemos responder al Señor. ¿Qué es ser mayordomo del Señor? Bueno, hay varias enseñanzas del Señor Jesucristo principalmente que nos dicen cómo el Señor le encomienda ciertas tareas a sus siervos y les dice, por ejemplo, voy a ir a ver otra hacienda, voy a ir a comprar otras cosas, te encargo esto. Bueno, a esa persona encargada en la Biblia se le llama mayordomo. Y a nosotros se nos ha encargado esta mayordomía, hermanos, de predicarle a las personas mientras que Él regresa. La pregunta es, ¿tú crees que el Señor no podría haber hecho algo dentro de todas las formas y maneras que Él tiene para llegar a la mente humana, al corazón humano? ¿Tú crees que el Señor no tiene el poder, no tiene las formas, no tiene las maneras, no tendrá la cantidad de ángeles para enviarlos a predicar a toda criatura? ¿Tú crees que no tiene el Señor eso?
Por supuesto que lo tiene. Es más, sin ángeles, Él solito puede. Pero nos ha encomendado una responsabilidad. Y según Hebreos 12:28, donde dice que habiendo nosotros recibido un reino inconmovible, tengamos gratitud. Y yo le decía esto, más bienaventurado es dar que recibir. Y cuando damos es conscientes de todas las bendiciones y bondades que el Señor ha tenido con nosotros y con los nuestros, esa persona busca servir y agradar a Dios en todo y en esto también. Y en esto también. Buscando personas que no pueden llorar por sí mismos, que luchan con sus pecados y sus maldades de decir, no, mejor no busco a Dios, mejor no, es que ya después de que busco a Dios, pues ya no voy a poder hacer esto, ya no voy a poder hacer lo otro, y luchan con ellos mismos. Necesitan de alguien que, número uno, esté orando por ellos. Y número dos, esté mostrándoles el evangelio, diciéndole, mira lo que dice Dios aquí, mira lo que dice Dios acá, mira lo que Dios hace aquí. Hermanos, muchos o la mayoría de nosotros que el día de hoy, por gracia del Señor, estamos aquí con nuestros pecados perdonados, es porque el Señor cargó el corazón de alguien o de algunos para estar orando por nosotros, hermanos. Si el día de hoy nosotros estamos aquí, sí es por la gracia de Dios, por el amor de Dios, por el poder de Dios, pero todo eso movió corazones de otras personas que estuvieron orando por nosotros, que estuvieron llorando por nosotros, que estuvieron clamando por nosotros, que estuvieron con paciencia buscándonos para decirnos, oye, te invito, vamos a leer la Biblia, oye, mira, te mando este pasaje, oye, mira, te invito a esta reunión. Y mucho de ese tiempo nosotros fuimos tercos, nosotros fuimos necios, nosotros fuimos inclusive groseros. Hermanos, el Señor fue bueno conmigo, como yo creo que ha sido con muchos de ustedes. Con pena les digo que en aquellos días en que el Señor me estaba buscando, envió a Dios dos varones a buscarme a mi casa, a predicarme el Evangelio, a confrontarme con mi pecado. En mi soberbia los corrí de mi casa. Así, agresivo, enojado, porque no me gustó que me tocaran mis pecados y mis ídolos, los corrí de mi casa. Estoy seguro que esos varones no dejaron de orar por mí. Y esa iglesia no dejó de buscarme, hermanos. Ya llegaba uno y me decía, ven, ven, acércate, busca a Dios. Ya llegaba otro y me decía, mira, la enseñanza del domingo, escúchala. Pacientes conmigo, amando mi alma, la alma de este grosero, soberbio. Pero ellos veían más allá de mi cara enojada. Ellos veían mi alma perdida. Hubo gente, hay gente que estuvo orando por ti, hermano, llorando por ti, que te estuvo buscando. ¿Por qué no convertirnos en iguales a ellos y hacer de la misma manera con otras personas? Amarlos, amar sus almas, a pesar de que nos rechacen, a pesar de, es que ni quiere, hermano. Nadie de nosotros queríamos, nadie de nosotros queríamos, pero el Señor insistió, agradarle. ¿Por qué es importante predicar el Evangelio? Porque es un privilegio, hermanos. Dios no nos necesita para predicar su mensaje y que esto quede claro. Dios no nos necesita, a mí no me necesita. Dios no necesita de nadie para predicar su mensaje. El Señor podía haber ocupado 1000 formas para predicar su evangelio a toda criatura en todo lugar.
¿Por qué el Señor consideraría a alguien como nosotros? Siendo sinceros, tan llenos de defectos, tan llenos de fracasos, de impaciencia, a veces mala cara, débiles. ¿Por qué dejaría esta encomienda a alguien como nosotros? ¿Para darnos un privilegio? ¿Para dejarnos un propósito más en la vida? ¿Sabías que el día de hoy la gran cantidad de depresiones, de ansiedades, de suicidios es porque una gran cantidad de personas no tienen un propósito en la vida? No le encuentran sentido a su vida. ¿Quién soy? ¿Qué soy? ¿A dónde voy? ¿Qué hago aquí? No tienen sentido de vida, no tienen un sentido de identidad. Nuestros jóvenes el día de hoy tienen ese gran problema. Esta porquería de la ideología de género los ha confundido de tal manera, hermanos, que no saben si son hombres o mujeres, que no saben qué propósito y fin tienen en esta tierra. El Señor a nosotros nos ha dado una identidad y nos ha dado un propósito, muchos propósitos, pero dentro de esos muchos propósitos, este es otro más: predicar el evangelio. Esto es nuestro privilegio, hermanos, porque no nos necesita, porque no necesita de mi predicación, porque no necesita de mi tiempo, porque no necesita de mis recursos, que finalmente todos vienen de Él, pero no los necesita. Él lo puede hacer. Sin embargo, Él en su plan eterno, aún para formarnos a nosotros como hijos, nos ha dejado una encomienda. Esto es parte de lo que un padre y una madre responsable hacen con sus hijos. Les ponen quehaceres, les ponen deberes, les ponen responsabilidades para que vayan aprendiendo responsabilidad, para que vayan aprendiendo madurez, para que vayan formando carácter. Eso hace un padre responsable, eso hace una madre responsable con sus hijos. Bueno, esto es algo que aprendemos nosotros de Dios. Dios es el primero que a sus hijos nos ha dejado encomiendas, responsabilidades para formarnos. Si tú eres de aquellas personas que no tienes paciencia, que eres muy impaciente y que quieres que a la primera que tú le dices, oye, tienes que arrepentirte, ya la gente te dice, ay, sí, sí, ya me voy a arrepentir, ¿eh? Estás mal. No entiendes, no has entendido qué es este asunto. Tratar con un corazón endurecido, con un pecador endurecido, hermanos, no es fácil. Tratar con personas así me ha llevado a mí a valorar a aquellas personas y hermanos que me hablaban a mí. Dice, Señor, de verdad que qué corazón le diste a esa gente que me aguantó, que me insistió. A mí a veces me dan ganas de decir, ya, porque somos impacientes. Y como Dios nos conoce, nos da tareas y responsabilidades que nos ayudan a trabajar esa impaciencia. De tal forma que si tú llevas tiempo predicándole a alguien que no te hace caso, que no se convierte después de varios años de estarle predicando, entiende esto, hermano. El Señor está tratando no con él precisamente, está tratando contigo. Tu impaciencia, tu falta de amor, tu inconsistencia, porque muchos de nosotros también somos eso, somos muy inconstantes. Empezamos algo tantito y ya no lo terminamos. La cultura del mexicano es así, hermanos. Venimos de una cultura así, inconstante. Empezamos algo y ya no terminamos, ¿no? Las famosas dietas. Ahora sí voy a hacer dieta. Y empiezas con tu plato de lechuguita, pero ya 2 días no la aguantas. Y le dices a tu esposa, ahora échale a esa lechuguita, échale harto pozole. Seguiré comiendo lechuguita, pero el gimnasio, vamos a hacer, porque ahora sí ya subí de peso, porque ahora sí ya me duelen mis piernas, porque ahora sí ya voy a hacer ejercicio, ya voy a caminar. Somos inconstantes. Me voy a meter a estudiar esto por cultura,
somos inconstantes. Y muchas de estas cosas que el Señor nos pone es para formarnos a nosotros también. ¿Por qué es importante predicar el Evangelio? Porque el mundo está perdido. Vivimos en un mundo lleno de almas sin Cristo, hermanos. Y nosotros no podemos ser egoístas pensando solamente en nosotros, pensando solamente en mis hijos, pensando solamente en mi familia, pensando solamente en mi iglesia. No, hermanos. El mundo en el que vivimos es un mundo lleno de almas sin Cristo, perdidas. Multitudes caminando por el camino ancho que lleva a la perdición. Muchos con ojos, pero no ven. Mucha gente muerta en sus delitos y pecados, como nosotros estábamos. Mucha gente destituida de la gloria de Dios por cuanto todos pecaron. De estos, esta sociedad está llena, hermanos. Nuestra colonia está llena y quizá nuestra familia está llena de estos. Sin Dios, sin esperanza. Y la única esperanza que tienen es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. A los que nos envió, pero que quizá no hemos ido. Nos hemos rehusado, hemos menospreciado, hemos desobedecido. Fíjate lo que dice el profeta Ezequiel, capítulo 22, verso 30. Y busqué entre ellos hombres que hiciesen vallado y que se pusieran a la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese. Qué triste, hermanos. Y no lo hallé. Esas palabras de Ezequiel son en un momento, en una etapa de la vida de Ezequiel, donde el pueblo estaba desviado, donde todos hacían injusticia, donde nadie velaba por el menesteroso, donde nadie le interesaba hacer justicia, nadie le interesaba irles a hablar acerca de Dios. Y entonces Dios le habla a Ezequiel y le dice esta queja. En ese tiempo busqué entre el pueblo hombres que hiciesen vallado y que se pusiesen a la brecha delante de mí. ¿Qué es lo que significa esto? Oraban por ellos, me pedían por ellos, buscaban de mi consejo para hablarles a ellos, ponerse a la brecha a favor de ellos, a favor de la tierra para que yo no la destruyese. En ese tiempo, el Señor no encontró a nadie. Nadie sensible, nadie que dijera, yo voy, Señor, yo les predico, yo les hablo, yo lo hago. No encontró a nadie. Hermanos, que esos días no se repitan en estos días. Que el Señor que nos está hablando, que fue el mismo Señor que habló ahí, pueda escuchar voces como la de Isaías. Envíame a mí. Yo iré, Señor. Envíame a mí. ¿Dónde es necesario predicar el Evangelio? Si nosotros leemos Juan capítulo 4, verso 35, si lo buscas en tu Biblia, por favor. Dice así, Juan 4, verso 35, ¿no decís vosotros, aún falta 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe su salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. ¿Qué está diciendo aquí el Señor? Cuando Él habla de los
campos están blancos, lo que está diciendo es el momento de predicar el evangelio para cosechar almas eternas, ya es. Y nosotros nos hacemos la pregunta, ¿dónde? Y el Señor nos responde, alza tus ojos. Donde quiera, los campos ya están listos. Los campos ya están blancos, donde quiera. Y eso está pasando. Donde quiera que voltees, hermano, hay necesidad. ¿Dónde están los campos? Aquí y allá. Allá y aquí. Quizá para algunos de manera específica en algún país lejano, quizá con las personas que no conozca o muchos quizás con las personas que ya conoce y me conocen. El Señor va a mover sus piezas como Él quiera y le convenga, como Él vea que esto ayuda a la extensión del reino. Él va a mover, Él va a poner específicamente el corazón de alguien, moverse a algún país extranjero, a una isla desconocida, a una tribu lejana, yo no lo sé, pero eso no va a ser para todos. En general, no va a ser para todos, más bien en general va a ser ahí donde estás, los campos están blancos. Ahí donde estás, los campos están listos, en tu familia, con tus vecinos, con tus conocidos, en tu trabajo, a donde vayas, en el mercado, en la fila para comprar las tortillas. Donde tú vayas, los campos están listos. Los campos están blancos. Porque el mandato es a toda criatura. La persona o el lugar es lo de menos, hermanos. Carece de importancia. Lo que es importante es, tenemos que predicar a toda criatura en todo lugar. Mas el alma del hombre que corre peligro de perderse eternamente constituye nuestra responsabilidad y nuestra oportunidad. Y de estas personas, de estas almas, hermanos, hay en todos lados. Hay en todos lados. ¿Dónde debemos predicar el evangelio? En todas partes, en todo lugar hay necesidad. Aprendamos a identificar esa necesidad, hermanos. Aprendamos a identificar esa necesidad. En la semana estamos teniendo problemas con el surtimiento del agua. Se descompuso una bomba del pozo que nos surte agua a la colonia, al fraccionamiento. Y bueno, pues ya tiene varias semanas, días. Y un vecino con el que nos vemos, pero casi no, se me acerca y me dice, oye vecino, ¿y si compramos una pipa y entre los dos? Y dije, pues está bien. Y le digo, pues pásame tu teléfono para hablarte. Y le digo, ¿cómo te llamas? Y él me dice, ¿qué no has escuchado cómo me grita mi mujer? Bueno, la verdad es que sí se escuchan los gritos de los pleitos constantes de esa familia, tristemente. Y me dice, ¿qué no has escuchado cómo me grita todos los días mi mujer? Bueno, donde vayamos, hermanos, hay necesidad. Donde nos paremos, hay necesidad. A quien le hablemos, hermano. Hay gente que así con tantito que le digas, hola, ¿cómo está? No, pues fíjate que mal, porque mi esposo o mi esposa o mis hijos, y te empiezan a soltar y te empiezan a platicar. O sea, hay gente que con tantito le digas, buscan cómo sacar todas las aflicciones, problemas que traen. Donde quiera hay necesidad. En todas partes hay gente necesitada. En todas partes hay gente triste, angustiada, sufriendo, desilusionadas. En todo lugar hay, hermanos. En todo lugar. Hoy abundan los jóvenes confundidos, esclavizados. Abundan. Hermanos, hay una gran cantidad de abuelitos y enfermos que muy pronto seguramente el Señor los va a llamar a cuentas. Algunos abuelitos por la edad que ya tienen, por la edad y la enfermedad, y seguramente pronto van a partir, hermanos.
Los hospitales están llenos de enfermos, que muchos de ellos muy pronto van a partir. ¿Quién les va a predicar, hermanos? ¿Quién les va a hablar? ¿Quién les va a decir que hay una esperanza en Jesucristo? Que hay una oportunidad de vida nueva, que hay perdón de pecados, gracias a la gran misericordia de Dios y al amor que Jesucristo nos manifiesta. ¿Quién les va a decir eso? ¿Quién va a orar por ellos? El aumento del número de personas en las religiones nos muestran el hambre que hay. La gente, hermanos, fueron hechos para adorar. Nosotros los seres humanos hemos sido hechos para adorar. Dios nos hizo así. El punto es que cuando no estamos adorando al verdadero Dios, nos vamos a adorar otra cosa. Y la gran cantidad de religiones que hay es muestra de eso. Como no adoran a Dios, buscan a quien adorar. La gente tiene hambre, necesidad de Dios. Y muchos de los que no están, como yo te decía hace rato, egoístas, indiferentes, ajenos a lo eterno, hay otros que están llenando las religiones falsas, hermanos, buscando a Dios, buscando la respuesta a su eternidad. Pero los están captando otros que sí están trabajando. Los testigos de Jehová siguen creciendo sin tener el Espíritu Santo. Y a nosotros que nos ha sido dado con la promesa de que Él convencería al mundo de pecado, de juicio y de justicia. No lo hacemos. Ahora, ¿por qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? Ya, ayer. Esto urge. Esto es de ya. Segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 2. Lo voy a leer ya, lealme aquí porque ya me está ganando el tiempo. Predica la palabra. Insta a tiempo y afuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. El consejo de Pablo a un joven con muchas ganas, ánimo, fuerza, le dijo: a tiempo y a destiempo. No es que estoy ahorita en mi horario de... Ya no estamos en ese momento, ya no estamos para eso. Urge predicar el evangelio. Urge predicar el evangelio. ¿Qué estamos esperando? Al día de hoy, 170,000 personas mueren al día en el mundo, lo cual equivale a más de 7,000 personas por hora. El día de hoy llevamos aquí una hora, ya murieron 7,000 personas en esta hora que llevamos aquí. 118 personas pasan a la eternidad por minuto, 118 personas por minuto a la eternidad sin Cristo. Condenados. Si esto no nos mueve, hermanos, si esto no nos lleva a buscar ideas con Dios, ¿cómo le hago? Si no nos lleva a prepararnos. Al estudiar el cómo podemos llevar personas a los pies de Cristo, existen algunas generalidades. Esto me lleva 2 diapositivas más y con eso terminamos. Me voy a apurar. Para llevar las almas a Cristo es necesario que primeramente la persona haya sido nacida de nuevo, ¿no? Esto es lógico. ¿Cómo le comparto algo que yo mismo no he experimentado? ¿Cómo le hablo de algo que a mí mismo no me ha transformado? ¿Cómo le digo y le hablo del amor a Dios, algo que yo mismo yo no he reaccionado a eso? Por lo tanto, hermanos, la gente, ¿por qué se convierte al Señor?
porque le brilla el amor de Cristo. Cuando una persona se convierte en cristiano por miedo al infierno, ese cristianismo no va a durar mucho, hermanos. No va a durar mucho. Los que se convierten en cristianos por el miedo al infierno, no se convierten verdaderamente en cristianos. Son fugitivos de Dios. Es aquellos a los cuales Juan el Bautista les decía, generación de víboras. ¿Quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Solamente son gente que quiere huir de la ira venidera, pero no quieren amar a aquel que los amó desde un principio. Lo que realmente conmueve y convierte un corazón pagano endurecido es experimentar y estar consciente de que el Hijo de Dios, sin tener que amarte, te amó. Y por ese amor pagó tu deuda. Y por ese amor hizo a un lado tus faltas y te abrazó como su hijo. Si el amor de Cristo no conmueve a un pecador para convertirse, nada lo hará. Nada lo hará. Entonces, si vamos a predicar, hermanos, es necesario que primeramente nosotros estemos de este lado, del lado de Dios, para poder decir, aquí está tu Padre, aquí está el Señor, el que te puede dar vida eterna, el que puede perdonar tus pecados. Acá está. Tenemos que vivir nosotros conscientes de eso en una experiencia personal, vívida, para poderla compartir con otros. Quien no sabe qué se siente ser perdonado, no podrá hablar del perdón ni de la salvación, hermanos. Número 2, debe tener el respaldo del Espíritu Santo, obviamente, porque es el Espíritu Santo el que convence de pecado, de juicio, de justicia y de juicio. Nosotros no salvamos a las personas. Nosotros no tenemos capacidad de convencer a nadie, hermanos. El que lo hace es el Espíritu, pero Dios nos ha dado su Espíritu. Vamos acompañados cada que salimos a predicar el Evangelio. Aquel que procura llevar a otros a Cristo debe andar en rectitud, porque lo que somos es más que lo que decimos. En otras palabras, tener un buen testimonio de los de afuera. Un buen testimonio de los de afuera. Porque somos embajadores de Cristo, lo cual quiere decir representantes de Cristo. No podemos ser obreros verdaderos si la oración, aquí va un no, si la oración no es parte importante de nuestra vida. Me faltó ahí. No podremos ser obreros verdaderos si la oración no es parte importante de nuestra vida, porque nosotros no somos nada, nosotros no hacemos nada, todo lo hace Dios. Aquí pongo el salmo que cité hace rato, 126, versículo 5 y versículo 6. Los que sembraron, ¿qué? Con lágrimas, con regocijo segarán. Aquella persona que predica, que ministra almas, que discipula, que evangeliza, es una persona que irá andando y llorando. El que lleva la preciosa semilla que es la palabra de Dios. Pero volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. No es fácil la predicación, hermanos. Si recuerdas cómo costó el que tú te rindieras al Señor, bueno, pues ya te darás cuenta y te darás una idea de qué es lidiar con pecadores, ¿no? Somos necios, somos duros, somos tercos. Y por sobre todo eso, amamos el pecado. No es fácil lidiar con pecadores. Pero la noticia es que no somos nosotros los que lo hacemos. Es el Señor. Pero el que de verdad se consagra a esta gloriosa tarea es alguien que va a derramar lágrimas, hermanos.
en oración, pidiéndole a Dios misericordia. Y cuando más necio lo ves, y cuando más renuente lo ves, y cuando más terco lo ves, y cuando más endurecido lo ves, más lloras por él o por ella. Porque te das cuenta, porque entiendes que si no es la gracia de Dios, que si no es el poder del Espíritu Santo, esa mujer o ese hombre se van a perder eternamente. Cuando predicamos, nuestra motivación debe ser siempre el amor a Dios y el amor a las almas. Que Dios nos libre y nos siga librando de pertenecer a esas sectas de prosperidad que no aman las almas, que no aman a Dios y lo único que aman es el dinero y a sus propios vientres. La motivación correcta para salir a predicar es el amor a Dios primeramente y a las almas que están perdidas y que necesitan del Señor, necesitan del Salvador. Se debe emplear siempre, siempre la palabra de Dios al tratar con las almas. Y para esto, hermanos, se debe conocer la palabra para usarla adecuadamente. Es decir, si queremos predicar el Evangelio, tenemos que conocer el Evangelio. Tenemos que entender el Evangelio. Debemos saber qué es el Evangelio y debemos buscar de Dios la gracia y la capacidad para poder transmitir el Evangelio. Hace muchos años, la palabra mágica para el Evangelio era arrepiéntete, 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 arrepiéntete. Y yo conocí mucha gente arrepentida, pero sin gracia de Dios para creer. Y esa gente arrepentida, sin gracia de Dios, era gente constantemente condenada. Porque lo que salva no es el arrepentimiento, lo que salva es la fe. Lo que salva es la gracia por la fe en Cristo Jesús. Si nosotros no conocemos el Evangelio, si nosotros no conocemos la palabra, vamos a estar transmitiendo un mensaje equivocado, un mensaje diferente al de Dios, el cual obviamente nos salva. Las almas son de Dios, la obra es de Él, nosotros solamente somos los mensajeros, el que salva es Dios. Esta verdad, hermanos, esta verdad, a lo largo de los casi 24 años que tengo predicando el Evangelio, es la que me ha librado de muchas frustraciones, de muchas condenaciones y me ha ayudado a descansar en el Señor. Porque es posible que muchos de aquellos a quienes les predicamos nos rechacen, se burlen y quizá no se salven. Porque escrito está que muchos serán llamados, pocos serán escogidos, pocos serán salvados. La verdad es que durante mucho tiempo es, Señor, ¿y por qué? ¿Por qué tanto tiempo predicándole? ¿Por qué tanto tiempo orando por ella, por él? Hablándole horas de consejería, horas y horas, y no veo fruto, Señor. La realidad es que muchas de esas personas no se van a salvar. No por Dios, no por mí, por su duro corazón, por su obstinación al pecado. Sin embargo, que eso no nos detenga. Vayamos hasta que encontremos aquellas ovejas perdidas que respondan al llamado de su pastor. Hermanos, si de entre de un montón de personas que nos rechazan, hay algunos que nos escuchan, por esos vale la pena. Por ellos vale la pena. Vale la pena, hermanos. Y si dentro de esos que rechazan hay muchos que como nosotros, como yo, que rechacé y que hoy le doy gracias al Señor que no se rindió conmigo, vale la pena.
No es cualquier cosa el asunto de predicar el evangelio. No es una tarea opcional para el cristiano, hermanos. No es una tarea opcional. A muchos de nosotros todavía en esas prioridades que nos dan están nuestros hijos. Que a nuestros hijos les prediquemos el evangelio. Nuestros hijos necesitan ser evangelizados. Los niños necesitan ser evangelizados. Una de las razones por las cuales no tenemos escuela dominical, hermanos, lo quiero decir abiertamente, públicamente, una de las razones por las cuales no tenemos escuela dominical es porque la escuela dominical ha servido para que muchos padres piensen que es en la escuela dominical donde sus hijos tienen que aprender de Dios, donde sus hijos tienen que ser instruidos, donde sus hijos tienen que ser enseñados, donde las maestras son las que tienen que orar por los hijos de nosotros, y los padres se han engañado y se han acostumbrado y se han acomodado. Tengo más de 20 años viendo niños en la escuela dominical, los cuales muchos de ellos, llegando a la adolescencia y a la juventud, no quieren saber nada de Dios. ¿Y de qué sirvió tantos años en la escuela dominical? ¿Y de qué sirvió de que niñitos estaban muy contentos, cantando cantitos, haciendo dibujitos, pintando dibujitos, haciendo manualidades? Si a los 13, 14, 15, 16 años ya no quieren venir a la iglesia, ya no quieren saber nada de Dios. Y la razón es muy simple. El medio que Dios ha constituido para la salvación de sus hijos son los padres. Y en esta iglesia insistimos constantemente a nuestros hermanos que tienen hijos pequeños, que es su responsabilidad de orar por sus hijos, de discipular a sus hijos, de evangelizar a sus hijos, de darles testimonio a sus hijos, de ser ejemplo para sus hijos, de instruir a sus hijos, de corregir a sus hijos. Porque esos son los medios, como ya los vimos en semanas pasadas, que Dios utiliza para salvar el alma de sus hijos. Cuando a mis hermanos les planteé esto y les dije, ¿saben qué, hermanos? Regresando de la pandemia no va a haber escuela dominical, porque no quiero seguir viendo lo mismo que he visto durante todos estos años. Niños que llegando a la adolescencia no quieren saber de Dios. Y la única causa es porque los padres delegamos nuestra responsabilidad. Mi confianza y mi fe es que en el momento de ayudar a nuestros hermanos y a los padres a entender que es su obligación luchar por el alma de sus hijos y que deben tener en su casa estudios bíblicos y que deben trabajar en la formación del carácter de su hijo, lo cual significa criar. Padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos. Criar significa formar carácter, llevar a madurez a los hijos. Eso es en el hogar, eso es en la casa. Tu primera misión de evangelismo, padre, madre, son tus hijos. Pero eso no es excusa para olvidarnos de los casi 200 personas que por minuto se van al infierno sin Cristo. Dios nos ha dado la gracia y la capacidad para trabajar de una y de otra manera en todas estas áreas. De hecho, también debiera ser un ejemplo que nosotros como cristianos demos a nuestros hijos. Amor por las almas perdidas. Amor por las almas perdidas. Que Dios nos ayude, hermanos. Que Dios nos ayude. Vamos a cerrar nuestros ojos. Padre, un pueblo obediente, un pueblo dispuesto, un pueblo sensible es lo que tú mereces. Que cumpla la encomienda, Señor.
que ame la encomienda, que busque de ti la gracia para ir a predicar el Evangelio en el lugar en que nos has puesto. Que nos quede claro que el derramamiento del Espíritu que tú has dado es para darnos valor para predicar, para anunciar, para extender el reino. Responsabilidad que has delegado en cada discípulo y en cada discípula, en cada miembro de la iglesia, en cada hijo tuyo, Señor, hija tuya. Transfórmanos, cámbianos, cambia nuestra visión. Cambia el concepto que tenemos de esto, Señor. Renuévalo, porque es claro que no es el concepto bíblico, que no es lo que tu palabra manda y ordena y dice y enseña. No sé dónde aprendimos el no decir nada, no sé dónde aprendimos, Señor, que alguien más tendrá que hacer esta tarea cuando tú la has encomendado a la iglesia. Perdónanos, transfórmanos, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén.